Tema 7. Consolidación de un proyecto de nación y crisis. Contexto mundial. La historia del capitalismo es demasiado compleja como para resumirla en unas líneas. Solo subrayaremos el contexto mundial a principios de finales del siglo XIV y principios del siglo XX, en el que México se incorporó al panorama económico mundial del capitalismo de manera tardía, cuando las naciones industrializadas ya estaban en la escena económica y tuvo que depender de estas para lograr industrializarse. Esta dependencia se puede evidenciar en la inversión de capital extranjero a cambio de obtener de nuestra nación recursos naturales y mano de obra barata. Las naciones con ambición de dominar el mundo buscaban expandirse a través de la inversión en otros países y México, y por sus carencias económicas demostró ser un escenario propicio para la inversión. Es un hecho indiscutible que esta situación transformó al país y lo condujo a la modernidad. Hubo un crecimiento económico hacia afuera, es decir, la industria nacional se dedicaba a proveer de materia prima a la industria extranjera, quedando totalmente relegada la producción destinada al consumo interno. Bajo estas condiciones internacionales creció la economía mexicana, expandiéndose durante este proceso las vías de comunicación y los centros urbanos y sacrificándose, por otro lado, la justicia social y el desarrollo político. Aspecto económico. El porfiriato fue una etapa de claro crecimiento económico a través de la inversión extranjera. Los estímulos para invertir caracterizaron este periodo. No olvidemos que Porfirio Díaz heredó una situación económica complicada de los gobiernos que le antecedían. Las deudas con el extranjero y una hacienda pública en quiebra no beneficiaban a la nación. México se incorporó a la escena mundial como exportador de productos de una producción de autoconsumo. Pronto el país pasó a ser exportador de materias primas, las profundas transformaciones estuvieron sostenidas legalmente. Se creó un código comercial que impulsaba el libre tránsito de mercancías, a esto se sumaba un subsidio a la industria y a la construcción de obras públicas. Además, se invirtió en puertos y ferrocarriles que favorecieron a la industria y el comercio. Aspecto político. La llegada de Porfirio Díaz a la presidencia representó para México la aparición de un proyecto militar. Jóvenes inexpertos provenientes de las filas del ejército asumían cargos públicos, argumentando que la nación requería poner en marcha la Constitución de 1857. La inexperiencia de Díaz lo hizo darles la espalda a los lerdistas, juaristas e iglesistas. Su política tenía como base el orden pese a la libertad. Su propósito era ser el hombre de palo y de mando. En general, Porfirio Díaz era un hombre al que le gustaba dar órdenes, se inclinaba por la pulcritud y las buenas costumbres, por lo que podía ser el mando esperado por las clases medias. Tenía conflicto para el manejo de civiles, así que su gabinete sufrió de constantes cambios. Al terminar el general Díaz su primer periodo presidencial, se dio pacíficamente la banda a Manuel González. El periodo presidencial de Manuel González no fue de júbilo y la opinión pública comenzó a manifestarse a favor del regreso a Díaz a la presidencia. El 1 de diciembre de 1884 regresó Porfirio Díaz a la presidencia, renovando y acompañando de una esposa joven, Carmelita, tesoro de gracias y virtudes. Regresó con el firme propósito de poner orden y hacerse indispensable. Mantuvo un ejército grande. Si acaso hubo reducciones, fue en las filas lerdistas, lo que causó revueltas. El ejército de Porfirio Díaz combatía no solo las sublevaciones de sus enemigos militares, sino también la de los indígenas insurrectos. Se aplicaba a la lucha armada contra cualquier intento de rebeldía. Esto provocó aprietos en el tesoro público, ya que los gastos para mantener la paz se incrementaban. Otra característica de la política porfirista fue su relación con Estados Unidos. Díaz sabía que México tenía un peligroso vecino, pobre México, tan alejado de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Porfirio Díaz tenía especial atención en la puntualidad de pago de la deuda para evitar conflictos con la nación vecina. Sin embargo, Estados Unidos empezaba a condicionar el reconocimiento al gobierno de Díaz, lo que llevó al presidente a buscar ampliar sus relaciones con otras naciones. Aspecto social. Con el objetivo de simplificar la información, mencionaremos específicamente dos aspectos relacionados con el tema social. Uno es el tema de la paz y el otro los cambios sociales que se generaron como resultado de los signos de capitalismo. La paz se convirtió en un tema importante para el gobierno porfirista. Este ponía especial atención en mantener la paz interna, por lo que generó medidas que consistieron en utilizar la fuerza militar. Sofocar cualquier manifestación en contra del gobierno era una de sus prioridades. El aparato represivo crecía y se extendía a diferentes sectores, no solo en el espacio público, sino también en los sectores laborales con el fin de garantizar la productividad a través del trabajo forzado. El régimen pronto cobró un tinte autoritario.
En cuanto a los cambios sociales, esto pronto se manifestó. La entrada de México a la escena del capitalismo mundial representó una mayor demanda de mano de obra barata en sectores como el agrícola, minero e industrial, cada uno con características específicas para asegurar productividad. En el sector agrícola persistieron las relaciones de producción heredadas de la hacienda colonial. Por ejemplo, la hacienda tenía una forma de trabajo fijo, no asalariado o pagado en especie, y extendía una tienda de raya que ligaba a la familia del trabajador con la hacienda, aunque se fueron incorporando innovaciones que permitieran el aumento de las exportaciones. La producción incorporaba cada vez más trabajadores con el objeto de satisfacer la demanda mundial. Por otra parte, el trabajo en la minería y la industria se basaba en largas jornadas de trabajo y bajos salarios, en algunos casos también bajo el esquema de tienda de raya. Era común el trabajo infantil, que además se pagaba mucho más bajo que el trabajo de adulto. Existía también la figura del capataz, que era el responsable de vigilar el cumplimiento del trabajo y de castigar a golpes a quien no cumpliera. Crisis y sucesión. El gobierno de Díaz tuvo diversas crisis en los planos económicos, político y social que lo hicieron encrudecer su política de mantenimiento de la paz. El régimen de Díaz fue envejeciendo en su última etapa. El presidente contaba con 80 años de edad y la edad promedio de los ministros, presidentes municipales y legisladores era de 77. En ese entonces, la reelección aplicaba para todos los cargos públicos. El régimen de paz no daba cabida a nuevos sectores sociales. Además, la fractura de los militares provocó una crisis política. Para 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano Tillman. En ella declaraban que México estaba listo para la democracia y que no era su intención participar en las elecciones que se aproximaban. La crisis desatada a raíz de esto ayudó a poner fin a la dictadura años después. Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis en octubre de 1910. En él se desconocía el gobierno de Díaz y se proclamaba la no reelección. La incapacidad del ejército de Porfirio Díaz para controlar las rebeliones del pueblo pronto lo llevó a firmar su renuncia. Posteriormente se convocó a elecciones en las que triunfó Francisco I. Madero.